Hechos que fueron noticia esta semana los tenemos aquí en El Vestigio, a manera de historia, programa al cual le damos la bienvenida a Giovanni Mejía Cantor, el apoyo técnico en la cámara de John Hanner Franco y la edición de Jorge Durán Castilla. 2 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito, un hecho trágico que cobró pues la vida de 2 muchachos de 20 años de edad, quienes se desplazaban en una motocicleta y chocaron aparatosamente con una camioneta. Pues algunas imprudencias se habrían reunido dentro de este hecho trágico, una historia que nos cuenta la periodista Lizeth Paola Barbosa. 2 personas de 20 años de edad murieron en un accidente de tránsito registrado en el municipio de Ábrego cuando la moto en que transitaban colisionó contra una camioneta. El hecho lamentable dejó como resultado la muerte de 2 personas quienes se desplazaban en una moto en la vía nacional, jurisdicción del municipio de Ábrego. Según las autoridades, Saulo Salazar y el estudiante universitario Andrés Vergel hacían el desplazamiento al parecer en estado de alicoramiento y a alta velocidad invadiendo el carril contrario por el que venía una camioneta con la cual chocaron de frente. El golpe les produjo trauma cráneoencefálico severo. Uno de ellos murió en el sitio mientras el otro dejó de existir en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, a donde había sido trasladado. Entre tanto, la motocicleta quedaba en pérdida total debajo del automotor con el que chocó. Los policiales de tránsito que conocieron el hecho reportaron que como agravante de la situación, ninguno de los fallecidos en el siniestro portaba casco protector. Ante el hecho, las autoridades reiteraron el llamado para que se conduzca adecuadamente, observando las normas de tránsito para evitar casos fatales como el ocurrido que enluta a 2 familias abreguenses. Hay amigos y familiares que departen en familia un fin de semana en el campo, en las diferentes veredas, pero muchas veces estas reuniones familiares terminan en tragedia. Así sucedió en el corregimiento Guamalito, donde varias personas conocidas entre ellas dialogaban, departían, inclusive celebraban con algunos tragos artesanales, tomándose, como se dice popularmente, sus boleganchos. Pues en medio de esta situación se presentó una discusión que pasó luego a ser una riña entre 2 personas. Una de estas acabó en la cárcel y la otra en el cementerio. Las riñas en medio del licor siguen cobrando víctimas fatales, esta vez en el corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen, donde 2 personas se trenzaron en una discusión que terminó con una agresión con arma blanca, dejando una víctima fatal. Las autoridades aseguran que situaciones de intolerancia como estas son frecuentes, pues las personas, muchas veces amigas y hasta familiares, se enfrascan en discusiones de borrachos que pasan luego a las agresiones físicas, llegando, como en este caso, a la muerte de Carmen Emilio Carrillo Navarro, de 31 años de edad. Una vez ocurrido el hecho, las autoridades pudieron proceder de manera rápida para poder dar captura al agresor, quien fue trasladado a la estación Ocaña para iniciar el proceso de judicialización. Una vez en el comando de la policía y aún con la resaca viva, el homicida de procedencia campesina no entendía aún cómo había cometido semejante hecho que lo llevará por años a la cárcel. Entre tanto, un joven residente en Cristo Rey fue blanco de pistoleros, quienes lo abordaron en el sector norte de Ocaña, donde resultó baleado en diferentes partes del cuerpo. De allí fue trasladado al hospital y luego a la ciudad de Cúcuta, pues podría quedar discapacitado ya que uno de los proyectiles alcanzó su columna vertebral. En el Catatumbo se siguen adelantando operaciones militares por parte de la Fuerza de Tarea Vulcano y se siguen registrando personas capturadas que están inmersas en situaciones ilícitas. Pues esta semana se dio a conocer la captura de una persona quien portaba explosivos y quien al parecer pretendía atentar no solamente contra la infraestructura petrolera, sino contra miembros de la fuerza pública y, según las autoridades, también contra la población civil. La captura se produjo en el corregimiento Guamalito, sector conocido como Vereda del Lorito, jurisdicción del municipio del Carmen, donde tropas de la Brigada 30 adelantan operaciones encaminadas a prestar la seguridad sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas. El sospechoso fue capturado cuando se desplazaba en un vehículo particular, donde fueron hallados aproximadamente 25 kilogramos de explosivo conocido como R1. El material, con un alto poder destructivo, fue hallado camuflado en las puertas delantera y trasera del vehículo, donde permanecía envuelto y oculto en envase plástico, y así evitar su detección en el momento de los controles por parte de las autoridades. De otra parte, tropas de la Brigada Móvil número 33, en operaciones contra la misma estructura,
ubicaron un artefacto explosivo tipo caneca que contenía 15 kilogramos de explosivo R1, 5 kilogramos de metralla, 80 metros de cable y 2 estopines con los que los guerrilleros del ELN pretendían activar mediante sistema de activación por cable mando en jurisdicción del municipio de Teorama. Hombres del grupo de explosivos y demoliciones fueron los encargados de destruirlos de manera controlada. Lo que era una clase normal de estudiantes de tercero de primaria por poco termina en tragedia en el municipio de Acarí, pues estos pequeños estaban en su clase habitual cuando el piso de su aula en un segundo piso se desplomó. Ellos quedaron en la primera planta en medio de los escombros, se salvaron milagrosamente. Desde Acarí nos hicieron llegar algunas imágenes, algunas fotografías también de esta situación que por poco se convierte en tragedia. Por fortuna, pues los pequeños no resultaron heridos de consideración. Pero esta es la historia que nos cuenta la periodista Merly Moore. Este fue el bloque que quedó en el piso de un aula del segundo piso de la escuela del municipio de Acarí, el cual se desplomó cuando los estudiantes se encontraban en plena clase, cuando sintieron que en segundos fueron a parar a la primera planta donde en ese momento no había nadie, atenuándose una tragedia. De inmediato se creó el alboroto para rescatar a los niños de los escombros. Las autoridades municipales tomaron las acciones rápidas para enfrentar la situación. Los estudiantes se salvaron de milagro, pues prácticamente el piso se desplomó bajo sus pies, quedando encima de los escombros. Las autoridades locales de Acarí señalan que la imprudencia pudo haber estado en los responsables de unos trabajos que se realizaban en la primera planta y los cuales no tenían permiso para intervenir la infraestructura. Más o menos 2 metros y medio, pues, no se tenía conocimiento de los trabajos que estaban haciendo en la parte de abajo, los docentes pues poco conocimiento tenían de los trabajos que estaban realizando abajo, que se lo estaban haciendo personas particulares y no tenían el permiso pues por parte de planeación. Hay muchachos que entran al oscuro mundo de la delincuencia y en el municipio de Ocaña se ha vuelto habitual que tomen el raponazo como una de las formas de adquirir lo que no les pertenece. Pues 2 de estos raponeros fueron capturados esta semana por la policía, momentos después que habían protagonizado un robo en esta modalidad en el centro del municipio de Ocaña. La moto en que se movilizaban, una de alto cilindraje, de gama de las que se puede denominar alta, pues les fue incautada y era propiedad de la madre de uno de estos raponeros. Este es el registro de esta información, de esta historia que nos la cuenta la periodista Karen Sánchez. Un delincuente y una mujer que lo acompañaba, quienes se dedicaban al hurto de motos, fueron capturados por la policía luego que robaran una motocicleta. La moto se la llevaban alada cuando fueron sorprendidos por las autoridades. Pero la sorpresa fue doble cuando los investigadores se dieron cuenta que el alador ya había sido capturado por ese mismo delito. El reincidente fue presentado ante un juez, quien en esta oportunidad tuvo en cuenta las pruebas y la mandó a la cárcel. Entre tanto, el propietario de la moto reconocía la labor de las autoridades. Al teniente de la SIJIN, que fue muy diligente conmigo, a varios funcionarios de ellos, a la Policía Nacional, siempre estuvo en todo momento, me estuvieron llamando que había indicios para tal lado, que sí se recuperaba, que tuviéramos fe que se recuperaba. También en moto se desplazaban 2 jóvenes quienes momentos antes de su captura habían hurtado un bolso en la modalidad de raponazo. La reacción de la patrulla del cuadrante del barrio Marabel, donde se registró el hecho, permitió su captura. El día de ayer habían hurtado la cartera de una señora, donde la persecución de las patrullas logra la captura de estas 2 personas. En el momento de la encuentran los elementos. Estas personas se habían cambiado de ropa para evitar el control de las autoridades. La aptitud evasiva no les funcionó y fueron capturados, pues las evidencias fueron contundentes en su contra. Los indicados se transportaban en una moto de alto cilindraje, propiedad de la madre de uno de ellos.
Tenemos una Pulsar, una motocicleta que tenían estos sujetos, inclusive con placa, casi que con todos los, inclusive hasta nos extrañaba que llevaba hasta los mismos espejos, que más que todo la mayoría de personas no lo conducen, casi que tenía todas las características de una motocicleta sin ningún problema, pero la utilizaban para generar esta serie de actividades delincuenciales. Ambos fueron presentados ante un juez quien les dictó medida de aseguramiento y pasaron al centro penitenciario y carcelario de Ocaña. Una de las noticias que más causó impacto esta semana fue la muerte de un soldado en extrañas circunstancias, pero más que extrañas, de manera impresionante. Él limpiaba un arma de dotación, una que se denomina dentro de las instituciones castrenses como un lanzagranadas MGL y cuyo poder explosivo es impresionante porque lanza granadas de 40 milímetros, una granada que de alguna manera resultó incrustada en la garganta de este soldado. Los esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuosos y murió cuando era trasladado al hospital militar en la ciudad de Bogotá. Esta es la historia. Médicos del Hospital de Aguachica Cesar evacuaron este miércoles la sala de urgencias del centro asistencial para intervenir a un soldado que llegó con una granada incrustada en su garganta. Los galenos trataron sin éxito de sacarle el explosivo, el cual tenía una compleja ubicación en su organismo, por lo que tuvo que ordenarse su remisión inicialmente a la ciudad de Bucaramanga, pero en el recorrido sufrió una crisis respiratoria que acabó con su vida. El uniformado adscrito a la segunda división del ejército había sido trasladado desde el vecino municipio de Gamarra, donde por accidente activó un lanzagranadas tipo MGL, como el que aparece en la foto, el cual manipulaba para hacerle aseo. Ante el riesgo que implica la presencia del explosivo, el personal médico optó por evacuar la sala de urgencias. El insólito caso se registró con un militar que prestaba servicio en el sur del Cesar. La radiografía dejaba ver cómo el artefacto, una granada tipo IM-40 como esta, había quedado bloqueando su garganta. Dos accidentes de tránsito se registraron esta semana. Una joven resultó con graves lesiones en una de sus piernas, todo como consecuencia de la presunta irresponsabilidad de un conductor borracho, quien fue detenido por las autoridades, pero posteriormente quedó en libertad. El otro hecho se registró en la vía Ocaña-Cúcuta, donde un hincha del Cúcuta Deportivo, precisamente quien se trasladaba hacia la capital del departamento, pues quiso parar el tráfico para prácticamente obligar a algún conductor para que lo llevara. Pues el conductor de una camioneta no hizo caso a los señalamientos de este joven, quien se atravesó en la carretera y lo arrolló, perdiendo la vida. El conductor fue capturado, también recobró la libertad, pero ambos, como en el anterior caso, están siendo judicializados por muerte en accidente de tránsito. Entre las acciones de la policía se reportó la captura en el sector del barrio Acolsure de una persona quien habría ocasionado un accidente de tránsito al conducir su vehículo tipo camioneta, al parecer en estado de embriaguez. El conductor chocó a una mujer que conducía una motocicleta, causándole fractura en tibia, peroné, rodilla y pie derecho. El responsable del hecho, un hombre de 45 años, fue presentado ante un juez por los delitos de lesiones personales culposas en accidente de tránsito, el cual es dejado a disposición de la Fiscalía de Ocaña junto con los vehículos involucrados. Posteriormente recuperó la libertad. Entre tanto, en la vía Ocaña-Ábrego fue capturado un hombre de 49 años, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio en accidente de tránsito, quien arrolló a José Ignacio Aparicio Díaz, de 19 años de edad, hincha del Cúcuta Deportivo, el cual se encontraba con varias personas más sobre la vía, parando los carros para que los transportaran hacia Aguachica, cuando Aparicio Díaz se atravesó a un vehículo tipo turbo. Su conductor no frenó, arrollándolo, causándole la muerte instantáneamente. Historias que esta semana fueron noticia y que hoy tuvimos para todos ustedes, nuestros televidentes, a quienes les agradecemos el estar acompañándonos aquí en El Vestigio. Hoy tuvimos el apoyo técnico en la cámara de John Hanner Franco, la edición de Jorge Durán, Giovanni Mejía Cantor. Nos vemos en una próxima oportunidad.